días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir una vez más un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, contento de verdad de poder compartir y animar a cada uno de ustedes a desarrollar una vida devocional práctica. Y bueno, quiero invitarles su Biblia en Lucas capítulo 3, en el versículo 2. Y vean por favor estas palabras. Miren lo que dice: haciendo somos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, y note lo que dice aquí, en el desierto. En el desierto. Vamos a continuar con ese pensamiento en el desierto. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por ella, Señor. Háblanos, dirígenos, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando vemos nosotros descripciones como estas en todos los evangelios, hablándonos de desde dónde iba a comenzar Juan el Bautista su ministerio, nos debe de motivar a cada uno de nosotros pensar en las maneras en las que Juan el Bautista fue introducido para presentar al Señor Jesucristo como el Mesías. Lucas, como hemos visto, que es el escritor del Evangelio, describe las acciones que desencadenaron el ministerio de Juan el Bautista, la venida del Señor Jesús a consumar su obra para ir a la cruz del Calvario y pagar por todos nuestros pecados. Y esos más de 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y entre los evangelios se terminó. Ahora vino palabra de Jehová a Juan el Bautista, un hombre, hermanos, que era un hombre en todas las similitudes parecido a Elías, en su apariencia, en su vestido, en su mensaje, en su carácter. Pero no nos debemos de olvidar, hermanos, de desde dónde comenzó precisamente su ministerio. Comenzó en el desierto. La Biblia nos dice mucho de este lugar, como hemos visto ya en dos devocionales pasados. Se nos dice, desde cuando hablamos del desierto, se nos dice que en Números capítulo 13 y en Números capítulo 14, y tome el tiempo por favor si usted lo tiene para leer estos dos capítulos, y sabrá que Dios envió a través del pueblo de Israel a dos espías que reconocieran la tierra prometida, hermanos, para que la examinaran y evaluaran y llegaran con el informe de cómo se encontraba la tierra. Escucha estas palabras, envía Números 13:2. Tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y la Biblia nos dice, hermanos, en el versículo 19, y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, y qué tal son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas. El mandato del Señor al pueblo de Israel era que tenían el mandato de reconocer la tierra, revisar cómo era en verdad. Y la Biblia nos dice de que ellos fueron durante el tiempo a evaluar la tierra prometida. Y la Biblia nos dice que en el regreso fueron hasta el punto donde reconocieron cada aspecto de la tierra prometida. Y la Biblia nos dice que el pueblo de Israel se quedó en el filo que colindaba con el inicio de la conquista de la tierra prometida en el desierto. Y obviamente, hermanos, cuando pensamos en la transición que vivió el pueblo de Israel entre el hecho de que habían salido de la esclavitud y entre el hecho de que ahora estaban por convertirse en un pueblo que conquistaría tierras de montes y valles, una tierra que fluye leche y miel, la Biblia nos dice, hermanos, de que entre Egipto, que era su pasado, y entre Canaán, que era la tierra de victoria y oraciones contestadas, se encontraba el desierto. Dividía precisamente el desierto. Pero como bien lo sabemos, hermanos, esos 12 espías, solamente 2 de ellos regresaron con un informe diciendo que si Jehová se agradara de nosotros, Él nos dará esta tierra por heredad. Pero 10 llegaron con un informe negativo diciendo que la tierra tragaba a sus moradores, y eso condujo, hermanos, al pueblo de Israel al fracaso, como lo vimos, ¿verdad?, en fe, en esa primera generación que había visto la gloria del Señor, esa generación que había visto el poder de Dios,
esa generación que había visto el juicio de Dios sobre Egipto y que la Biblia nos dice que habían visto en todo el sentido de la palabra la gloria del Señor. La Biblia nos dice que quedaron postrados en el desierto. A causa de ese fracaso, la Biblia nos dice que también vino reprensión. Pero también en ese desierto, dice la palabra de Dios, hermanos, que le sirvió al pueblo de Israel para que aprendieran, hermanos, una tercera verdad, que es la lección de obediencia. No olviden, hermanos, que el mandato de los 2 espías era simple y sencillamente, hermanos, reconocer la tierra tal como era, no sacar conclusiones de ella, simplemente era observarla, como nosotros acabamos de leerlo. Pero en todo ese peregrinaje, hermanos, que vivió el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto hasta estar al borde de la frontera para la conquista de la tierra prometida, pareciera ser que al pueblo no les sirvió, hermanos, las lecciones de fe que el Señor les había enseñado de obedecer. En el desierto, hermanos, el pueblo tuvo que aprender, hermanos, lo que a nosotros también como cristianos tanto trabajo nos cuesta, y son las lecciones de obediencia, son las lecciones de responder de manera adecuada al Señor. Porque esos 10 espías, hermanos, lamentablemente, hermanos, tuvieron un poder increíble negativo sobre más de 3 millones de judíos que querían designar un capitán y volverse a Egipto, hermanos. Influyeron de forma mala y negativa sobre un pueblo naciente. Inclinaron al pueblo a pecar, dudando del poder de Dios, de la capacidad de Dios para darles la tierra prometida, porque recuerden que todas las hazañas y milagros que estuvieron conectados a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel no tuvo nada que ver, sino simplemente hacer lo que en este borde les faltó hacer, y era obedecer al Señor. Yo creo, hermanos, que como cristianos debemos de cuidar nuestro corazón, hermanos, y nuestra actitud en la vida cristiana de aprender a obedecer, porque esta generación que estaba supuesta a poseer la tierra prometida no pudo, porque no quisieron obedecer el mandato del Señor de entrar y poseer la tierra prometida. El mandato del Señor es: ve y conquístala. Yo me voy a encargar de los enemigos. Ve y conquístala, porque yo voy a hacer cargo y juicio contra los enemigos del Señor. Y por eso esa generación que estaba supuesta a conquistar, poseer, ganar y disfrutar la tierra prometida, no pudo entrar, hermanos, a ella, por lamentablemente, hermanos, la dificultad que tuvieron en obedecer al Señor en sus vidas. No le quede ninguna duda el día de hoy, hermanos, de que el Señor tiene interés en usted, al igual que en mí, en que nosotros aprendamos en nuestra vida esas lecciones de obediencia. No es nuestro deber, hermanos, racionalizar los mandatos del Señor. No es nuestro deber, hermanos, cuestionar la voluntad del Señor. Somos llamados a que como cristianos tomemos la firme decisión en nuestra vida de comenzar a dar pasos de obediencia al Señor en nuestra vida para poder llegar a cumplir y realizar la voluntad del Señor en nuestras vidas. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, que Dios le dio al pueblo de Israel un rey llamado Saúl, la Biblia nos dice, hermanos, que la primera cosa que el Señor le pidió a Saúl era de que combatiera a Amalek. La Biblia nos dice, hermanos, de que el mandato del Señor era de que destruyera a todos. Y la Biblia nos dice, hermanos, de que cuando ellos estaban regresando de esa batalla, Saúl y el pueblo, dicen 1 Samuel 15:9, que perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, pero no lo quisieron destruir, dice, más todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue por la palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Nota lo que dice. Y aquí dice, hermanos, que apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Nota lo que dice el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová. Y mire la ironía de las palabras. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué valido de bueyes y bramido de ganado es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó a las ovejas, a lo mejor de ellas, y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, mire, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di.
Y dijo, siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y te envió Jehová en jornada y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Mira la pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Mira lo que dice en el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Dice esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y es prestar atención que el cebo de los carneros. Si hay algo a lo que el Señor le tuvo que enseñar al pueblo de Israel durante este periodo de tiempo, hermanos, era la lección, hermanos, que tenemos que aprender el día de hoy, hermanos, y son lecciones de obediencia al Señor. Entonces, en ese desierto, hermanos, el pueblo vio la gloria de Dios. Vio, hermanos, que tenían delante de ellos una tierra inmensa, prometida. Pero a causa de su desobediencia y de no creer, se les detuvo de ver como primera generación las bendiciones de la tierra prometida. Y aquí hay una lección que aprender en nuestra vida como cristianos. La lección más grande que podemos aprender es una lección de obediencia total y absoluta al Señor. Se dice, hermanos, que un predicador llamado Bob Jones solía decir que obediencia que no es total y completa no es verdadera obediencia. Y por eso, hermanos, mi meditación para este devocional, hermano, es que usted revise cuánto de la palabra de Dios usted obedece, cuánto de la guía del Espíritu Santo de Dios usted obedece, cuánto de ser fiel a su iglesia local usted obedece, cuánto de ir y hacer discípulos a todas las naciones usted obedece, cuánto de sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir usted obedece, porque obediencia que no es total y completa, en verdad no es obediencia. Y por eso, hermanos, yo creo que una de las primeras lecciones o de las inmediatas lecciones que nosotros aprendemos del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, es que aparte de que fracasaron, aparte de que hubo reprensión, Dios le tuvo que enseñar al pueblo de Israel en el desierto una lección de obediencia. Déjeme decirle el día de hoy para esta meditación de esta mañana, que si Juan el Bautista llegó precisamente dando el mensaje, hermanos, al pueblo de Israel de arrepentimiento, y eso lo vamos a ver más adelante en otro devocional, de que se arrepintieran y se volvieran al Señor, comenzó en el desierto, fue porque en el desierto, hermanos, hay momentos y etapas en nuestra vida donde el Señor nos lleva a la obediencia en nuestra vida para que maduremos, para que podamos aprender a desarrollar su voluntad. Y yo creo que el interés más grande en la vida de todo cristiano para el día de hoy, hermanos, es aprender lecciones que nos lleven a, como cristianos, tomar la firme y clara decisión de comenzar a obedecer. El mayor favor que usted se puede hacer a lo largo y ancho de la vida cristiana es aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer, porque en la obediencia hay bendición. Mire todos los que se enlistan, ¿verdad?, a los ejércitos y a las milicias. Las primeras cosas que les enseñan a ellos es, número 1, quebrar su voluntad, y número 2, a obedecer. Porque una vez que se encuentran en medio de una batalla, si aprenden a seguir órdenes y seguir las órdenes de su capitán, van a poder librarse de grandes dificultades y fracasos si tan solamente aprenden a obedecer. Se dice que muchos de los que mueren en la guerra mueren por fuego cruzado, de soldados que durante su formación no quisieron aprender la lección de obediencia en sus vidas. Y yo creo, hermanos, que es una realidad en la actualidad de muchos cristianos. Si encontramos a cristianos fracasando, si encontramos a cristianos que no cumplen la voluntad del Señor y a otros que están victoriosos y teniendo bendición en Cristo, se debe a las lecciones de obediencia que aprendemos en el desierto de nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude, hermanos, como cristianos, a obedecer en medio del desierto para que podamos experimentar la bendición del Señor en nuestra vida. Que el Señor le bendiga y le enseñe obediencia en medio del desierto. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación, Señor, y gracias por las lecciones que aprendemos en el desierto. Ayúdanos a aprender obediencia, tal como le enseñaste al pueblo de Israel y tal como le enseñaste a Juan el Bautista también en el desierto, Señor. Bendice este día. Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un precioso día y un gusto saludar.